Hay algo que está ocurriendo a tu alrededor ahora mismo. Es sutil, pero poderoso. Las relaciones que atraes, las oportunidades que se cuelan o desaparecen sin explicación, los hábitos que no logras romper y las emociones que se agitan de la nada. No son solo eventos pasajeros, son señales, ecos. Puede que incluso sean reflejos, pero no reflejos en el sentido tradicional. No es como la luz rebotando en un espejo. Este reflejo va más hondo, mucho más hondo. Esta idea desafía la forma en que probablemente has visto el mundo durante toda tu vida. Seguramente te enseñaron a pensar la realidad como algo de ahí afuera, un escenario fijo en el que tú interpretas tu papel. Las circunstancias están separadas, el mundo es neutral, las cosas simplemente pasan. Pero aquí está la pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Y si el mundo no es neutral? ¿Y si no es aleatorio, ni separado, ni meramente físico? ¿Y si la realidad, en su forma más misteriosa, está reflejando no tus deseos conscientes, sino las estructuras subconscientes que dirigen tu vida bajo la superficie? Este es el concepto del espejo cuántico, una lente que sugiere que el universo no solo está influido por tus pensamientos o tus emociones, está siendo moldeado, escena por escena, por las creencias y suposiciones más profundas que habitan en tu mente subconsciente. Dejémoslo claro, no se trata de positividad superficial. No va de repetir afirmaciones y esperar que todo se alinee mágicamente. Se trata de comprender cómo las partes más ocultas de tu psique, esas que apenas percibes, están siendo reflejadas de manera constante, en forma de eventos, patrones y las llamadas casualidades. En este video, vamos a explorar los fundamentos cuánticos, metafísicos y psicológicos de este concepto. Verás cómo la ciencia moderna empieza a insinuar verdades que las tradiciones de sabiduría antigua han enseñado durante siglos. Exploraremos si el mundo es realmente objetivo, o si se parece más a un holograma, una proyección de tu mundo interior hecha visible. Examinaremos cómo la mente subconsciente dicta, en realidad, la calidad de tus experiencias. Conocerás los bucles de retroalimentación de creencias, cómo los patrones recurrentes intentan mostrarte algo y, sobre todo, cómo cambiar lo que se te refleja de vuelta. Porque cuando entiendes cómo funciona este espejo, dejas de estar a merced de tus experiencias. Empiezas a usarlas como pistas. Empiezas a moverlas desde la raíz. Empiezas a reclamar tu papel, no solo como participante en este universo, sino como co-creador cuya programación subconsciente escribe el guión de tu realidad. Quédate conmigo, porque cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y desde ese momento, la vida nunca vuelve a verse igual. El concepto de una realidad objetiva e independiente ha sido la piedra angular del pensamiento dominante durante siglos. Según esa visión del mundo, el universo existe ahí afuera, desprendido de la percepción. La materia es primaria. La conciencia es secundaria, quizá incluso irrelevante. Esta perspectiva es ordenada, confortable. Te hace sentir que simplemente navegas una estructura fija, haciendo lo mejor que puedes con lo que te ha tocado. Pero todo ese fundamento empieza a resquebrajarse cuando haces preguntas más profundas. Preguntas como, ¿por qué personas distintas experimentan de manera tan diferente la misma situación? ¿Por qué emociones, expectativas y creencias parecen influir en los resultados de formas que no pueden despacharse como pura coincidencia? Y entonces, te topas con algo que te mueve el suelo, el modelo holográfico de la realidad. Esta idea sugiere que lo que percibimos como realidad física podría ser en verdad una proyección, no muy diferente de un holograma. Así como un holograma contiene la imagen completa en cada uno de sus fragmentos, el universo podría contener el todo en cada parte. Pero, más importante aún, tu mente, especialmente la mente subconsciente, podría actuar como el proyector. Esto no es filosofía abstracta. Piensa en el experimento de la doble rendija en física cuántica. En él, las partículas se comportan de manera diferente dependiendo de si son observadas o no.
Esto sugiere que la conciencia desempeña un papel en la conformación de lo que llamamos materia. La observación influye en el resultado. Ese solo hecho debería cambiar radicalmente la manera en que pensamos la realidad. Ahora, extiende esa idea. Si tu atención y tu expectativa pueden cambiar el comportamiento de las partículas, entonces no es descabellado considerar que tus expectativas subconscientes, esas suposiciones constantes y silenciosas, están influyendo en los resultados a tu alrededor. El principio holográfico, insinuado por la teoría cuántica y la física teórica, respalda esto. Propone que el universo de 3 dimensiones podría ser, en realidad, una proyección de información de 2 dimensiones codificada en otra parte. Piénsalo. El mundo sólido podría ser tan poco sustancial como un sueño que tu mente, colectivamente, acuerda que es real. Pero, a diferencia de un sueño, tiene reglas. Y esas reglas están formadas por tus sistemas de creencias. Aquí es donde las enseñanzas metafísicas antiguas empiezan a rimar con la ciencia moderna. La filosofía hermética, por ejemplo, ha enseñado desde hace mucho que, como es adentro, es afuera. En tradiciones orientales, Maya se refiere a la ilusión de la realidad. En algunas cosmologías indígenas, el mundo exterior se ve como un espejo directo del yo interior. A través del tiempo y de las culturas, el mensaje se repite. El mundo que ves no es toda la verdad. Es un reflejo, filtrado por tus creencias, amplificado por tus emociones y estructurado por tus programas subconscientes. Apliquemos esto de manera práctica. Si alguien sostiene a nivel subconsciente una creencia de indignidad, tal vez desarrollada en la infancia, tenderá a atraer experiencias, relaciones e incluso resultados que confirmen esa creencia. Esos patrones refuerzan la historia interna, haciéndola parecer más real. Aunque se originó dentro, aquí está el giro. No atraen esas cosas porque conscientemente las quieran. No están eligiendo el dolor. Más bien, su programación interna está moldeando la percepción, el enfoque y la toma de decisiones de formas sutiles e inconscientes. El universo, funcionando como un espejo cuántico, devuelve el reflejo de la señal que recibe. Y este espejo no miente, refleja con precisión quirúrgica. No tus afirmaciones públicas, sino tus creencias privadas no examinadas. Por eso el pensamiento positivo a menudo falla sin alineación subconsciente. Puedes declarar abundancia todo el día, pero si tu subconsciente guarda miedo, duda o culpa en torno a la riqueza, esa es la frecuencia que el espejo te devolverá como eco. Entonces, ¿la realidad es objetiva o es responsiva? Hay indicios crecientes de que es profundamente responsiva, no a deseos momentáneos, sino a la arquitectura estable de tu mundo interior. Tus creencias son el plano, tus emociones son el combustible, y tu atención esculpe la forma. La belleza de entender la realidad así no es solo teórica, es práctica. Una vez que te das cuenta de que proyectas el holograma, obtienes palanca. Dejas de perseguir sombras en el mundo externo y empiezas a trabajar con la fuente de luz, el propio subconsciente. No se trata de control, se trata de claridad. El universo no castiga ni recompensa, simplemente refleja. Te sostiene un espejo cuántico para que veas lo que estaba oculto, y, una vez visto, lo oculto puede transformarse. Bajo tu conciencia, hay un constructor trabajando sin parar. No duerme, no hace pausas, y nunca cuestiona tus instrucciones, porque no habla en palabras. Habla en patrones, emociones y repetición. Ese constructor es tu mente subconsciente. Gobierna casi todas las funciones de tu cuerpo. Pero, más que eso, gobierna tu interpretación de la realidad. Filtra cada experiencia a través de una biblioteca vasta y antigua de creencias, memorias y asociaciones emocionales. No reaccionas a la vida misma. Reaccionas al significado que tu subconsciente ya le ha asignado.
La mayoría de las personas viven sin darse cuenta de este arquitecto oculto. Creen que sus reacciones son lógicas, sus decisiones racionales. Pero los estudios en neurociencia revelan que aproximadamente 95% de tu conducta está impulsada por el subconsciente. Eso significa que solo una fracción diminuta de tu vida está guiada por el pensamiento consciente. Tu subconsciente no se limita a almacenar datos, está escribiendo el guión de tu vida. Veamos cómo sucede. Desde el momento en que naces, tu cerebro funciona a una frecuencia diferente de la que tendrá en la adultez. Durante gran parte de los primeros años, los niños permanecen en un estado de ondas cerebrales teta, el mismo estado al que los adultos entran durante la hipnosis. Esto significa que la infancia absorbe información sin análisis ni resistencia. Todo lo que se dice, cada tono emocional, cada mensaje repetido, se convierte en parte de su sistema operativo interno. Para cuando cumples 7 años, ya has descargado el núcleo de tu programación. Y esa programación no se queda quieta. Se convierte en el filtro, a través del cual se interpretan todas las experiencias posteriores. Influye en lo que notas, lo que ignoras, lo que esperas y lo que evitas. Y lo más importante, influye en lo que atraes y perpetúas. Piensa en alguien que creció escuchando que el amor debe ganarse, que el amor es condicional. Sus relaciones adultas a menudo reflejarán la misma estructura. Elegirá parejas que retienen el afecto, porque su subconsciente cree que el amor debe lucharse, que debe probarse. Así, el subconsciente atrae situaciones para cumplir el guión que conoce. No porque sea lo que quieres, sino porque es lo que crees que es verdad. Esto no va de culpas, va de reconocimiento. Tu subconsciente no te sabotea. Intenta protegerte de la única manera que sabe, reforzando lo que ya aprendió que es seguro. Incluso si ese seguro es doloroso. El dolor familiar puede sentirse más seguro para el subconsciente que la alegría desconocida. ¿El resultado? Atraes patrones, no personas. Recreas escenarios, no accidentes. Tu vida se vuelve un bucle hasta que la programación subconsciente se actualiza. Y este bucle se extiende más allá de las relaciones. En finanzas, una persona criada en la escasez puede asociar, a un nivel subconsciente, la riqueza con peligro o pérdida. Aunque conscientemente desee el éxito, su subconsciente puede sabotear oportunidades, procrastinar en momentos clave o generar ansiedad cuando la abundancia empieza a fluir. De nuevo, no por pereza o incompetencia, sino porque el arquitecto interior sigue un plano, y ese plano nunca se revisó. En salud, creencias subconscientes sobre el cuerpo, el envejecimiento o incluso la enfermedad heredada pueden crear un entorno fisiológico que refuerza esas creencias. El cuerpo escucha a la mente más profundamente de lo que la mayoría imagina. Pero aquí es donde todo empieza a moverse. Una vez que llevas conciencia a ese arquitecto oculto, puedes comenzar a reescribir los planos. El primer paso es reconocer que tu subconsciente no es tu enemigo. Es un servidor, uno que nunca cuestiona la tarea, solo la entrada. Si tu subconsciente aprendió, por ejemplo, que el éxito provoca celos en otros, buscará formas de mantenerte pequeño, de mantenerte a salvo. Si aprendió que no mereces amor, a menos que seas perfecto, saboteará la intimidad cuando te sientas imperfecto. No son elecciones aleatorias y autodestructivas. Son mecanismos protectores enraizados en sistemas de creencias desactualizados. Tienes que identificar las creencias antes de poder cambiar la estructura. Y para hacerlo, debes observar los resultados. Empieza a mirar los patrones de tu vida. ¿Dónde sientes que todo está trabado? ¿Dónde los ciclos se repiten una y otra vez? En lugar de juzgar el patrón, rastréalo. Pregunta: ¿qué creencia tendría que ser verdadera para que este patrón tenga perfecto sentido? A menudo descubrirás declaraciones como: la gente siempre se va, el dinero es difícil de mantener, mis necesidades no importan, no me está permitido ser visto.
no son verdades lógicas, son permisos subconscientes, o, más exactamente, restricciones que no elegiste de forma consciente. Pero ahora, puedes comenzar a desafiarlas. Puedes empezar a ofrecerle a tu subconsciente material nuevo. El subconsciente no cambia a través de la lógica, cambia a través de la emoción y la repetición. Eso significa que las afirmaciones, la visualización y el diálogo interno pueden funcionar, pero solo si te involucras con sensación y constancia. La neuroplasticidad respalda esto. El cerebro puede reconfigurarse. Las sinapsis que se activan juntas se conectan entre sí. Cuando empiezas a pensar, sentir y actuar desde nuevas creencias, aunque al principio se sientan extrañas, comienzas a formar nuevas vías neuronales. Con el tiempo, eso se vuelve lo normal. El subconsciente las adopta, y el arquitecto oculto actualiza el plano. Y cuando cambia el plano, el mundo externo empieza a reflejar algo nuevo. Tal vez notes que la gente te trata de manera diferente. Oportunidades que antes ignorabas ahora aparecen. Los disparadores emocionales se disuelven. Decisiones que antes parecían imposibles, ahora se sienten obvias. No es magia, es estructura. Es la forma en que el subconsciente, cuando está alineado, remodela las rutas de la percepción, la decisión y la proyección energética. No estás creando tu realidad desde cero cada mañana. Estás sintonizando la versión de la realidad que coincide con tu código interno. Por eso dos personas pueden vivir en la misma ciudad, enfrentar el mismo mercado, y sin embargo, tener experiencias completamente distintas. La variable no es la ciudad, ni la economía. Es el mundo interior, que cada una aporta a la ecuación. Y lo más extraordinario, esto no está reservado para unos pocos. Es accesible para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo de autoconciencia y reprogramación. Si te preguntas por qué ciertas cosas se repiten, si sientes que te esfuerzas y no avanzas, si intuyes que hay algo más profundo moldeando tu experiencia, esa intuición es correcta. El arquitecto oculto ha estado dirigiendo más de lo que pensabas, pero ahora empiezas a ver los planos. Empiezas a elegir cuáles conservar y cuáles cambiar. Hay un fenómeno en la física cuántica que sigue desconcertando incluso a los científicos más veteranos. Se llama entrelazamiento cuántico, un proceso en el que dos partículas quedan vinculadas, de tal forma que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar cuán lejos estén. Pueden estar separadas por distancias enormes, y aún así, comportarse como si fueran una sola. Esto no es especulación teórica. Ha sido observado, medido y replicado. No hay un límite conocido para la distancia. Las partículas responden con coordinación perfecta, como si compartieran información de manera instantánea. Ahora, haz una pausa. ¿Qué significa esto? No solo en el laboratorio, sino en tu vida. Porque si los bloques fundamentales del universo están conectados con tanta intimidad y de manera instantánea, entonces todo lo que experimentas puede estar mucho más entrelazado con tu mundo interior de lo que te hicieron creer. Vamos más hondo. No estás separado del campo de energía a tu alrededor. Tus creencias, tus pensamientos y tus estados emocionales no están aislados. Están entrelazados con resultados, personas y posibilidades en el campo cuántico. Y, al igual que esas partículas, la coincidencia entre lo interior y lo exterior ocurre en tiempo real. Esto crea lo que podemos llamar un bucle de retroalimentación de creencias. Funciona así. Una creencia subconsciente se forma temprano, a menudo sin que te des cuenta. Esa creencia emite una frecuencia, no solo de manera metafórica, sino también neurológica, emocional, energética. Esa frecuencia influye en tus elecciones, percepciones y conductas. Te involucras con la vida en base a ese plano. La vida responde. Los eventos se despliegan de manera coherente con la creencia. ¿El resultado? La creencia se refuerza y se incrusta aún más profundo. Crees algo, entonces lo sientes, entonces actúas desde ahí. Actúas desde ahí.
entonces lo experimentas. Lo experimentas, entonces lo crees aún más. Ese es el bucle. Y, a menos que lo interrumpas, continúa indefinidamente. Piensa en las implicaciones de esto a través del lente del entrelazamiento cuántico. Si llevas una creencia nuclear de rechazo, es probable que te entrelaces con situaciones que reflejen esa creencia. No porque el mundo sea cruel, sino porque la frecuencia que sostienes busca resonancia. No es castigo, es alineación. Aquí está el punto crítico. Este entrelazamiento no responde a lo que quieres, responde a lo que esperas. Querer y esperar no son lo mismo. Puedes querer amor profundo, pero esperar abandono. Puedes querer riqueza, pero esperar pérdida. Puedes querer reconocimiento, pero esperar invisibilidad. El universo refleja no el pensamiento superficial, sino la señal interna dominante. Y no solo importa la señal, importa su intensidad. La intensidad emocional supercarga el entrelazamiento. Por eso el trauma puede dejar una huella tan duradera. Ancla una creencia con poder emocional, crea una proyección más fuerte y magnetiza más de lo mismo. Pero, y esto es esencial, lo inverso también es cierto. Cuando generas intencionalmente resonancia emocional con una nueva creencia, empiezas a forjar un nuevo vínculo en el campo. Comienzas a entrelazarte con nuevos resultados. Al principio, pueden aparecer de forma sutil, una coincidencia extraña, una oportunidad súbita, una conversación que abre una puerta nueva. No son accidentes, son ecos de la nueva señal que el espejo de la realidad está recibiendo. Llevémoslo más lejos. Hay un concepto en física llamado efecto del observador. Muestra que el acto de observar cambia el resultado. Pero observar, en este contexto, no significa solamente ver. Significa intención. Significa expectativa. Así que, cuando empiezas a observar la vida con un lente distinto, cuando esperas conexión en lugar de aislamiento, posibilidad en lugar de limitación, comienzas a colapsar un conjunto diferente de probabilidades en realidad. No es pensamiento ilusorio, es mecánica. Cada posibilidad ya existe en el campo cuántico. Cada versión de tu vida, cada resultado alterno, está disponible como probabilidad. Tus creencias y tus expectativas actúan como un interruptor selector que te sintoniza con la versión con la que entras en coherencia. Por eso algunas personas parecen vivir en sincronía constante. No es suerte. Están entrelazadas con un campo que coincide con su estado interno. Están emitiendo una señal de alineación, por lo que experimentan eventos que refuerzan esa señal. Otras, atrapadas en bucles de miedo o escasez, encuentran fricción repetida. No porque estén siendo puestas a prueba, sino porque están entrelazadas con una línea de tiempo que refleja patrones no resueltos. El bucle de retroalimentación no distingue entre positivo o en negativo. Solo responde a la coherencia, y coherencia significa consistencia interna. ¿Cómo rompes un bucle limitante? Primero, te vuelves consciente del bucle. Observas tus pensamientos, en lugar de reaccionar a ellos. Notas tus puntos emocionales de base, tus historias dominantes, el lenguaje con el que describes tu vida. Segundo, interrumpes el patrón. Puedes hacerlo mediante el reencuadre emocional, la reprogramación subconsciente o incluso una simple, pero profunda, interrupción de patrón. Cuando actúas de un modo que contradice aunque sea levemente la creencia vieja, envías una señal nueva. Esa señal comienza a entrelazarte con otra hebra de posibilidad. Tercero, refuerzas la señal nueva con constancia. La repetición importa. El subconsciente no cambia de un salto. Necesita refuerzo. Igual que aprendió la creencia original, debe ser enseñado en la nueva, con suavidad y de manera sostenida en el tiempo. Y cuarto, permaneces abierto. No persigas el resultado. Deja que el espejo responda. Confía en el campo. Confía en que el nuevo entrelazamiento ya está en marcha, incluso antes de que se vea de forma visible. Hay otra capa. Tus creencias no solo moldean lo que atraes,
moldean cómo interpretas lo que atraes. El mismo evento puede verse como desastre o como avance, según el sistema de creencias que lo interpreta. El bucle de retroalimentación no es solo externo, es perceptivo. Constantemente filtras la experiencia a través del lente de la creencia, que luego refuerza la creencia, que después da forma a la interpretación del siguiente evento. Por eso, la autoconciencia es poder, porque en el momento en que reconoces el bucle, puedes reescribirlo. Puedes desenredarte de líneas de tiempo que ya no te sirven. Y puedes formar nuevos entrelazamientos, elegidos conscientemente, reforzados intencionalmente, alineados energéticamente. Así que cuando algo aparece en tu vida, no preguntes solamente, ¿por qué me pasa esto? Pregunta, ¿qué creencia está haciendo eco aquí? La respuesta puede revelarte más que cualquier análisis externo. ¿Cómo empiezas a cambiar el reflejo? Primero, desacelera tus reacciones. La vida va rápido, pero la transformación sucede en la pausa. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿qué me está reflejando este momento? ¿Qué creencia confirma o desafía? Segundo, mueve tu atención de la superficie a la raíz. Si tus ingresos se estancaron, no es solo cuestión de trabajar más duro. Pregunta, ¿qué creencia limita tu expansión? Si el conflicto se repite en tus relaciones, pregunta qué emoción o creencia se está validando a través del drama. Tercero, practica la neutralidad emocional. Cuando dejas de etiquetar los eventos como malos o buenos, empiezas a verlos como espejos. Esto no significa aceptar conductas tóxicas. Significa extraer el significado del momento antes de decidir tu siguiente movimiento. Cuarto, sé intencional con la imagen interna que llevas. Igual que un espejo refleja tu apariencia, la vida refleja tu autoconcepto. Empieza a reforzar la idea de que eres seguro, digno, capaz y sostenido. Esa imagen se convierte en el reflejo. Esto no va de evadir la realidad ni de fingir que todo está bien. Va de refinar la señal interna para que el bucle de retroalimentación responda diferente. Va de salir de la reacción y entrar en la autoría. Una de las verdades más empoderadoras es esta. No tienes que esperar a que la vida te entregue un guión nuevo. Puedes escribirlo. Puedes cambiar la historia interna. Y cuando lo haces, el mundo externo se adapta para reflejar ese giro. El espejo no lidera. El espejo sigue. Así que la próxima vez que la vida se sienta caótica, no preguntes, ¿qué está mal ahí afuera? Pregunta, ¿qué está revelando aquí adentro? Ese pequeño cambio de enfoque lo cambia todo. Los patrones pierden fuerza. Los bucles empiezan a aflojarse. Se abre espacio para que emerja algo nuevo. Y a través de todo eso, el espejo permanece, reflejando fielmente el siguiente nivel de tu conciencia. Cuando te miras en un espejo físico, la imagen no es permanente. Cambias el gesto, corriges la postura, ajustas la luz, y el reflejo cambia al instante. El espejo no es rígido, simplemente responde. Lo mismo ocurre con el espejo de la vida. Cuando comprendes que tu experiencia externa está moldeada por tu plano interno, accedes a una verdad poderosa. Puedes cambiar el reflejo reescribiendo el guión. El guión no está hecho de preferencias conscientes. No es tu lista de tareas, ni tus metas. Está escrito en el lenguaje de la creencia, especialmente de la creencia subconsciente. Y ese lenguaje está codificado no solo en pensamientos, sino en emociones, memoria, identidad y patrones repetidos. La pregunta entonces es, ¿cómo cambias de verdad el guión? El primer paso es la claridad. No puedes cambiar lo que no has visto. Mucha gente intenta forzar cambios en su vida sin examinar jamás las creencias que están escribiendo ese guión. Actúan mucho, empujan, se desgastan. Pero la historia interna permanece igual, y mientras la historia sea la misma, el espejo solo puede reflejar una versión nueva del mismo patrón. La claridad empieza por identificar las creencias núcleo que hoy corren en segundo plano. Puedes comenzar observando las áreas de tu vida que se sienten constreñidas,
Pregúntate, ¿a qué pensamiento recurrente vuelvo siempre en esta área? ¿Qué intenta enseñarme esta situación sobre mí? ¿Qué tendría que creer para que este patrón tenga sentido? No apresures el proceso. Deja que las respuestas suban. A veces aparecen en frases como, siempre tengo que hacerlo solo, nada me sale bien, no puedo confiar en nadie, no merezco más. Esas frases no son hechos, son programas. Probablemente han estado corriendo sin que nadie los cuestione durante años, tal vez décadas. Pero una vez expuestos, se vuelven cambiables. Ahora viene el giro. No basta con quitar una creencia vieja, debes reemplazarla. Y no solo con un pensamiento nuevo, sino con un estado interno nuevo. El subconsciente habla en sensación. Si la creencia vieja estaba anclada en miedo, entonces la nueva debe anclarse en seguridad. Si la historia vieja estaba enraizada en vergüenza, la nueva debe arraigarse en dignidad. Aquí es donde herramientas como la visualización, la estratificación de afirmaciones y el anclaje somático se vuelven potentes. La visualización no es fantasía, es un método para ensayar nuevas verdades emocionales. Cuando visualizas desde el punto de ya tener algo, no desearlo, sino serlo, entrenas a tu sistema nervioso para aceptar una nueva línea de base. Una vez que tu sistema siente seguridad en ese estado nuevo, ese estado se vuelve disponible en tu vida externa. Por ejemplo, en lugar de visualizar convertirte en exitoso, visualiza que ya habitas la sensación de calma, confianza y alineación que el éxito representa para ti. Lo sientes en el cuerpo, lo anclas en la respiración. Esa impronta emocional le dice a tu subconsciente, esto ahora es seguro, esto ahora es familiar. Y lo familiar se repite. La estratificación de afirmaciones es otra técnica que desplaza gradualmente tu narrativa interna. En lugar de saltar a declaraciones que tu sistema no cree todavía, como soy rico o soy poderoso, construyes un puente. Empiezas con frases que se sienten creíbles y creces desde ahí. Por ejemplo, empiezo a confiar en que el cambio es posible. Estoy aprendiendo a sentirme seguro con la abundancia. Cada día me alinea más con mi verdadero valor. Estas frases esquivan la resistencia porque no niegan tu realidad actual. La expanden con suavidad y con repetición abren nuevas vías neuronales, nuevas líneas de código en el guión subconsciente. Pero las herramientas cognitivas no bastan por sí solas. Debes involucrar al cuerpo. El subconsciente vive en el sistema nervioso. Si tu cuerpo no se siente seguro con una creencia nueva, esa creencia no se fijará. Ahí entra el anclaje somático. Vincular la nueva creencia con un estado físico de calma. Puedes repetir tu afirmación con la mano en el corazón, o respirando lento, o después de moverte. Al asociar la creencia a un estado relajado, entrenas al subconsciente para relacionarla con seguridad. Con el tiempo, esto recalibra tu línea de base y el espejo refleja la actualización. Hablemos de constancia. Las prácticas aisladas rara vez producen cambios duraderos. Igual que el guión viejo se escribió a fuerza de repetición, el nuevo debe escribirse igual. Con una diferencia crucial, el guión nuevo no tiene que escribirse desde el dolor. Puede escribirse desde la presencia, desde la elección, desde la autocompasión. Cuando detectes un patrón mental viejo, no lo castigues. Reconócelo como el eco de un programa desfasado. Haz una pausa. Sustitúyelo por tu nueva declaración. Involúcrate emocionalmente. Si hace falta, dilo en voz alta. Refuerza el giro. Y luego, actúa desde la creencia nueva, incluso antes de creerla por completo. La acción es lo que aterriza el guión nuevo en la forma física. No esperas a sentirte seguro para decir tu verdad. Dices tu verdad, y la seguridad empieza a crecer. No esperas a sentirte abundante para tratarte con respeto. Te tratas con respeto, y la abundancia empieza a encontrarte ahí. Esas acciones pequeñas y constantes envían un mensaje a tu subconsciente. Esto es quien soy ahora.
y el espejo no tiene opción más que reflejar esa identidad. Empezarás a notar cambios. Una persona difícil puede suavizarse de forma inesperada. Puede surgir una oportunidad de la nada. Verás aumentar las sincronicidades. Sentirás un giro en tu diálogo interno. Todo eso son señales de que el guión se está reescribiendo y el reflejo cambia con él. Pero el objetivo no es la perfección. Habrá días en que el patrón viejo reaparezca. No significa que fracasaste. Significa que otra capa pide ser liberada. Úsala. Agradece al espejo. Actualiza el código otra vez. Este proceso no es lineal, es en espiral. Cada repetición profundiza la nueva alineación. Con el tiempo, los patrones viejos dejan de presentarse. No porque el mundo cambiara, sino porque cambiaste tú. Tus expectativas cambiaron, tu energía cambió, y el espejo siguió. No se trata de forzar a la realidad a cumplir tus deseos. Se trata de afinar tu señal interna, hasta que el reflejo coincida de manera natural. Sin empujes, solo alineación. Solo coherencia entre creencia y experiencia. Ese es el arte. Ese es el recableado. Y está a tu alcance ahora, hoy. El espejo está listo. El guión está en tus manos. Ahora mismo hay incontables versiones de tu vida que podrían desplegarse. No son imaginarias. No son teóricas. Son resultados potenciales reales. Cada uno se activa por una combinación diferente de creencias, elecciones y alineación emocional. Esto no es ciencia ficción. Es un concepto explorado en teoría cuántica, metafísica y estudios de conciencia, y lo cambia todo. No avanzas por una sola línea de tiempo predeterminada. Estás cambiando de manera constante entre variaciones de la realidad, sutiles o significativas, según la señal que emites. El motor de esa señal son tus creencias. Imagínalo como un árbol que se ramifica. Cada posible versión de ti existe en una rama distinta. En una rama prosperas financieramente. En otra, sigues atascado en la escasez. En una rama vives una relación plena. En otra, repites la misma dinámica tóxica. En una, te sientes empoderado, expresivo y alineado. En otra, luchas en silencio, con miedo y duda. Todas esas versiones existen en el campo de potencial. Todas son accesibles. Pero solo puedes experimentar la rama que coincide con tu identidad actual. Aquí entra el concepto del puente de creencias. Un puente de creencias es el conjunto de estructuras internas, pensamientos, emociones, expectativas, que te conectan desde tu línea de tiempo presente hacia otra alternativa. Ese puente no se construye a la fuerza, se construye con alineación. Eso significa que no saltas del miedo a la alegría en un salto. Te desplazas gradualmente. Cambios sutiles en la autopercepción, el patrón de pensamiento y la conducta crean un efecto dominó. Y ese efecto te guía hacia un camino nuevo. No esperando a que la realidad cambie, sino encarnando la nueva frecuencia ahora. Desglosemos esto. Digamos que te sientes atrapado en un ciclo de rechazo. En lo profundo cargas la creencia de que no eres digno de amor a menos que demuestres tu valor. Esa creencia moldea tu conducta. Te hace encogerte, sobreesforzarte, perseguir validación. Esas acciones refuerzan la misma línea de tiempo. Rechazo repetido. Pero ahora, ya identificaste la creencia. Empezaste a reescribir el guión. Estás practicando estados emocionales nuevos. Estás hablando distinto. Estás eligiendo distinto. Cada uno de esos cambios es una tabla más en tu puente de creencias. Al principio, el mundo externo puede no moverse. Las mismas personas pueden actuar igual. Es porque todavía estás cruzando el puente. Pero con cada paso, te vuelves menos el yo antiguo y más la versión de ti que espera amor, que lo permite, que lo recibe. Al final llegas al otro lado, no de forma metafórica, sino energética. Te has desplazado a una línea de tiempo nueva, donde esperan oportunidades, personas y resultados diferentes.
El reflejo se ha actualizado, no porque haya pasado el tiempo, sino porque la identidad cambió. Por eso es tan importante sostener la visión del yo, en el que te estás convirtiendo, no como una fantasía, sino como una versión real, que ya existe en el multiverso. Esa versión te llama, pero no puede alcanzarte en tu frecuencia actual. Debes elevarte para encontrarte con ella. No significa fingir, significa actuar en alineación con esa versión, incluso antes de que llegue la confirmación externa. Pregúntate, ¿cómo se siente cada día la versión de mí que vive esa vida? ¿A qué le dice que no? ¿Qué límites sostiene? ¿Qué pensamientos guían sus decisiones? ¿Qué emociones le son familiares? Luego empieza a encarnar esos rasgos, no a la perfección, sino con constancia. Cuanto más actúas desde tu yo futuro, más colapsas esa versión en el presente. Eso es trabajo de identidad cuántica. No va de soñar una realidad mejor, va de convertirte en la versión de ti que ya la vive. Aclaremos algo. No estás creando esas realidades. Ya existen. Estás seleccionándolas y alineándote con ellas. No es magia, es resonancia. Igual que una radio capta estaciones distintas según su sintonía, tu conciencia sintoniza realidades distintas según tu frecuencia interna. Esa frecuencia está compuesta por creencia, emoción, identidad e intención. Por eso la regulación emocional es esencial. El miedo te encierra en líneas de tiempo de supervivencia. La culpa te ata al autosabotaje. El resentimiento te ancla al pasado. No te castigan estas emociones, pero si dominan, determinan la rama por la que caminas. Cambias de línea de tiempo cambiando el dominio emocional. No significa reprimir el miedo o la tristeza. Significa integrar esas emociones para que ya no te definan. Y cuando alcanzas la neutralidad, calma emocional, presencia, autoconfianza, te vuelves fluido, flexible, capaz de moverte entre líneas de tiempo sin resistencia. Algunos preguntan, ¿cuánto tarda esto? Esa pregunta viene del paradigma antiguo, el que cree que el tiempo crea el cambio. Pero en el paradigma cuántico, la identidad crea el cambio. El tiempo es solo el retraso entre la señal y el reflejo. A veces es instantáneo, a veces se demora, pero el giro empieza en el mismo momento en que cambia la frecuencia. En el instante en que sueltas la historia vieja y entras en la nueva, el campo comienza a reorganizarse. Puedes notar cambios sutiles primero, nuevas ideas, mayor claridad, personas nuevas entrando en tu vida. Luego cambios más evidentes, resultados distintos, alineación más profunda, situaciones que se resuelven y antes se atascaban. Cada uno de ellos confirma que has accedido a una versión nueva de la realidad. La parte más empoderadora es esta. Puedes volver al puente cuando quieras. Nunca estás encerrado en una sola realidad. La elección está siempre disponible. La señal puede restablecerse siempre. No se trata de ser positivo todo el tiempo. Se trata de ser coherente, adentro y afuera. Pensamiento y acción, identidad y emoción. Cuando la coherencia se establece, el puente se vuelve nítido. Y cuando el puente se vuelve nítido, la transición se vuelve inevitable. Así que, la próxima vez que te sientas atascado, recuerda, una versión diferente de tu vida ya es real. No necesitas forzarla a existir. Necesitas convertirte en la versión de ti que ya la está viviendo. No, algún día, ahora. Un pensamiento, una respiración, una creencia a la vez. Este es el trabajo real de la transformación. No perseguir resultados, sino desplazarte a líneas de tiempo donde los resultados ya existen. El espejo cuántico, los espejos cuánticos, reflejarán la versión de ti que sostenga la señal más nítida. Deja que esa versión esté enraizada, expansiva, digna y plenamente presente. Porque cuando de verdad cambias quién estás siendo, el mundo no puede hacer otra cosa que seguirte.